Hola, bueno, vamos a pasar ahora a revisar la ley de Ampère, que pues es precisamente la creación de campos magnéticos. ¿Sí? Ya en la unidad anterior entonces hablamos de la fuerza producida por un campo magnético sobre una carga o una corriente en movimiento. Entonces ahora vamos precisamente a la parte de crear campos magnéticos. Recuerden que estos se van a producir precisamente por cualquier carga en movimiento. ¿Sí? Cualquier carga en movimiento va a crear un campo magnético. Claro que podemos tener una carga de movimiento dentro de un alambre, o sea, una corriente eléctrica, por lo tanto los alambres también van a producir corrientes eléctricas. Esto lo vamos a clasificar en dos. Va a ser la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Juntas forman precisamente la ley de Ampère, ¿eh? Es la ley de Ampère en una en otra manera. Por ejemplo, aquí podemos hablar de que es una forma diferencial. Sí, déjenme precisamente escribir. Vamos a ponerle aquí forma diferencial. Y forma integral sería la parte precisamente que checaríamos así como ley de Ampère. La forma integral. Lo pondríamos de esa manera. Entonces hay que aprendernos las dos, ¿sí? Son de utilidad. Hay veces que se resuelven los problemas para encontrar precisamente campos magnéticos con una o con otra forma, o hay veces que es indistinto, ¿sí? Precisamente vamos a ver un ejemplo donde lo podemos resolver con las dos. Bien, entonces vamos a empezar con la ley de Biot-Savart, sí que es precisamente la forma diferencial, y son leyes que se descubrieron en forma independiente, nada más que la ley de Ampère ya se hace más general, ¿eh? Entonces aquí le ponemos como un punto aparte. Déjame poner aquí una línea precisamente para indicar que se nos vamos aquí aparte. Y le ponemos ley de Biot-Savart. Sería ley de Biot-Savart. Y es eso, es creación de campos magnéticos. Bien, aquí lo que vamos a tener es un alambre, por ejemplo. Vamos a empezar ahora con el alambre. Ya lo ponemos para cargas. Entonces, supongamos que es un alambre, ahorita de cualquier forma, ¿sí? Y que lleva una corriente. Tiene que estar conectado, obviamente, pues a una batería. Sí, vamos a ponerle, no sé, por aquí una batería para que se produzca una corriente. Incluso la batería a lo mejor puede ser variable, etcétera, ¿eh? Aquí debe de haber entonces una fuente aparte que produzca una corriente a través del alambre. ¿Sí? Permítanme, yo creo que lo voy a hacer más grande porque se está viendo muy pequeño. Recuerden que estamos con una corriente positiva. Entonces, por aquí, por el alambre, pasa una corriente. Etcétera. No se sigue por todo el circuito. Lo que vamos a tener aquí entonces son pedacitos de corriente. Vamos a tener muchos pedazos de corriente, ¿sí? O sea, de carga en movimiento que van a crear un campo magnético. ¿Está bien? ¿Dónde? En todo el espacio. En todo el espacio lo van a crear. Sabemos que si nos alejamos, tiene que disminuir el campo magnético, ¿sí? O sea, nos vamos al infinito, pues se hace cero, ¿sí? Y cerca del alambre, pues va a estar muy intenso, ¿sí? Entonces vamos a poner precisamente eso, tiene que salir ahí en la ley. Bueno, vamos a poner un punto, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un punto, que lo queremos encontrar aquí, en ese punto, el campo magnético. Ese campo magnético entonces va a ser la suma de todos los pedazos que tengamos aquí, de pedazos de alambre, ¿sí? Cada uno va a estar produciendo un campo magnético, entonces sería la suma, a fin de cuentas eso. Ahora, ¿cómo vamos a ponerlo? Vamos a poner aquí un elemento de corriente, precisamente, ¿sí? Un pequeño desplazamiento, un diferencial de desplazamiento, ¿sí? ¿Qué dirección va a tener? Este diferencial va a tener la dirección de la corriente y pues va a ser tangente, ¿no? En este caso al alambre, y va a seguir eso. Entonces vamos a llamarle aquí a lo que es I por ds, elemento de corriente. ¿Sí? Ahorita lo ponemos en la fórmula. Y tenemos obviamente pues muchos, ¿no? O sea, vamos a tener aquí muchos elementos de corriente.
cada uno produce un campo magnético en todo el espacio, ¿sí? Entonces aquí en este punto, pues cada uno va a producir un campo magnético que se va a sumar con el del otro, con el del otro, con el del otro, etcétera, ¿no? Entonces vamos a terminar integrando. Ahora vamos a poner, por ejemplo, el de este pedazo que está aquí más cerca, su elemento de corriente. Déjame mover la corriente, la ponemos aquí. Y trazamos entonces un vector que vaya desde el elemento de corriente al punto de campo. Sí, vamos a ponerle entonces aquí el vector R, que es la posición, entonces, entre el elemento de corriente y el punto de campo. No tienen que ser perpendiculares ni nada de eso, ¿eh? Entonces, ese lo ponemos aquí. Y claro, sabemos que, como les decía, ¿no? Si este se hace muy grande, entonces el campo magnético aquí va a disminuir. Si estamos muy cerca, pues va a estar más intenso, es lo que tenemos que poner. Bueno, aquí la ley de Biot-Savart, ¿sí? Nos dice, vamos a ponerla aquí a un ladito. Vamos a tener ley de Biot-Savart, que el elemento de corriente, nada más, ese elemento de corriente que tenemos aquí, va a producir un campo magnético que está dado por la siguiente relación. Vamos a poner una constante que es precisamente análoga a la epsilon sub 0, ¿sí? Para el campo eléctrico. Entonces ahora vamos a tener precisamente una constante magnética que ahorita la definimos, todo esto. Ponemos el elemento de corriente, que es un vector. Entonces, esto los tenemos que poner juntos. Recuerden que la corriente no es un vector, ¿sí? El vector es, en este caso, el diferencial de desplazamiento, y juntos forman un elemento de corriente. Va a llevar la dirección de la corriente. O sea, por eso es importante la dirección de la corriente. Y esto pues ya aquí está formando un vector. Y vamos a hacer un producto vectorial, precisamente con el vector de posición R. Tendríamos que ponerlo así, R cuadrado, ¿está bien? O sea, es una manera de ponerlo. Entonces, va a ser también con el inverso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que está aquí. Entonces, ahí lo vemos. Bueno, de todos modos, hay veces que se suele poner, en lugar de ponerlo así, pues sacamos el vector unitario y lo ponemos también así. Entonces, esto nos quedaría como una R cúbica, pero noten que sería un cuadrado. Esto va a ser la ley de Ampère, perdón, de Biot-Savart, ¿sí? Entonces esto lo ponemos como ley de Biot-Savart. La vamos a dejar así, es más práctico irnos y poner la magnitud y la dirección, ¿sí? Mejor. Entonces vamos a poner la magnitud, eso ya la ponemos ahora sí, como una fórmula principal. Le ponemos entonces magnitud. Sacamos la magnitud de esto, ¿no? Que está aquí. Y entonces sería el campo magnético producido por ese elemento de corriente, el mu sub 0, sobre 4pi. Entonces ya ponemos I ds. Noten que si lo hubiéramos puesto como vector unitario, entonces nada más quedaría eso. Y el seno del ángulo que forman con ese vector y R cuadrado. Entonces así dejamos nuestra magnitud. Ahora sí, esta la dejamos ya como una fórmula. Vamos a trabajar más bien así con esta fórmula que viene de la de arriba. Claro que la de arriba también la pueden emplear directo, eso no importa. Vamos a ponerle esto. Esta sería nuestra relación. Y es la magnitud del campo magnético producido nada más por este elemento de corriente. Ya